2 mesas de madera, una mesita de televisión, un hule remendado, 4 o 5 sillas, una de ellas pequeña, 2 o 3 cojines con fundas de flores cosidas a mano, un par de cortinas verdes tupidas, oscuras, un par de visillos unidos con una pinza de la ropa, una maceta y su planta a la que mi abuela nunca tuvo mucho cariño. Ella era más de flores que de hojas y ramas, se conoce. Qué expresión tan suya. Una lámpara de mesa, a pesar de la cual seguía viendo menos que un muerto boca abajo. Una lámpara de techo, una regleta y un manojo de cables con los que tropezar. Un aparador de madera contundente, muy antiguo. Un teléfono de baquelita, el sonido pausado de su dial. Un teléfono inalámbrico. Una agenda de teléfonos con otro dial. Un bote de loza con lápices y bolígrafos que la mitad no pintan. Una botella de cristal. Un vaso de agua cubierto por un pañuelo bordado blanco, 3 o 4 cajas de medicamentos, varias estampitas, alguna de San Antonio, facturas, notas, un microondas, imanes recuerdo de toda España, figuritas de las que trae el roscón de Reyes. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción. Ana Linde de Soto, bienvenida a Estación La Cala. Esto es Tiempo de Exposición. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotras. ¿A quién pertenecían todos estos objetos? A mi abuela. Bueno, pertenecían a la casa de mis abuelos y donde se criaron mi padre y mi tío, perdón. O sea que, bueno, a toda la Era familia. Una casa española. Era una casa de los años... Desde pues una casa que empezó en los años 40 y hasta 2020. Así que tenía, o sea, entre esos objetos hay cosas de los años 40 y luego, bueno, pues compradas por mis abuelos, mi padre, mi tío, y luego objetos bastante más modernos que ya pertenecían solo a mi abuela. ¿Cuándo escribiste este inventario? ¿Recuerdas la fecha aproximada? Sé que en 2020, no sé, entre mayo, junio de 2020, creo. Mayo, junio de 2020 es confinamiento. Sí. COVID. Sí. ¿Siguen existiendo los objetos? Sí, lo que no... O sea, existen muchos en otras ubicaciones, en otras casas, en un trastero. Y algunos fueron a parar a un punto limpio. O sea, que estarán viviendo otras vidas ahí en otras casas, con otras familias. O en la basura, no sé. ¿Qué relación tienes con las cosas que se pueden romper? Pues tengo una relación complicada, porque supongo que me resisto a que las cosas se queden, o sea, tirarlas. Entonces intento recomponer, arreglar, pero creo que me cuesta tirarlas, pero también me cuesta vivir sin estar pendiente de de las grietas que quedan. Así que complicada. ¿Te gusta recordar? Pues creo que es algo que me sale un poco como respirar, que me sale automático. Así que no sé, a veces sí y otras no. Depende de qué cosas, ¿no? Pero es algo como con lo que no puedo, ya me resigno a que no puedo luchar contra no hacerlo. Entonces, bueno, es... Quiere decir que no puedes elegir cuándo recuerdas y cuándo no recuerdas. Sí que no puedo elegir. No puedes elegir, que se impone. Sí. Entonces ya más o menos me he hecho amiga de esa forma de esa reacción. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo?
Pues me cuesta pensar, porque tengo muchos recuerdos, pero bueno, me quedo con, o sea, voy quizás a uno de los más potentes, que es el recuerdo de la muerte de mi tía, porque es un recuerdo muy como que se juntan muchas cosas que no sé si que durante mi vida no he sabido si eran recuerdo, eran invento, y bueno, porque es la primera muerte de la familia. ¿Y tú tienes cuántos años en ese momento? 7, tenía 7. Y fíjate, estoy pensando en uno inmediatamente anterior que es el 23F, que también, o sea, tengo recuerdos vagos de cosas, ¿no?, que pasaban, y de verla también, ¿no?, de pensar aquí está pasando algo, viendo las caras, y fue muy poco antes. Naciste en los 70. Sí. Que esos primeros recuerdos son de finales de los 70, de principios de los 80, de un país que se llama España, etcétera. Sí, España en transición y en un momento clave, supongo, de la historia. Si hubiera una contabilidad, ¿habría más recuerdos de esa época, más recuerdos del final del siglo, más recuerdos recientes? Es que creo que tengo una memoria, debo tener una memoria prodigiosa, porque tengo recuerdos de todas. Es verdad que hay épocas en las que menos, pero lo que pasa es que cambian los recuerdos. O sea, de esa época son esos recuerdos en los que hay como mucha laguna o mucha cosa que no sé si estoy inventando, y a medida que voy creciendo y que me convierto en un ser adulto, tengo más conciencia de lo que recuerdo, lo que no, y entonces va cambiando. Pero creo que tengo recuerdos de toda la... Y también eso de momentos históricos, ¿no? Más de, pues eso, cómo lo viví yo, o sea, eso a lo largo... Y me hacen también recordar cómo yo era en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de la caída del muro de Berlín y lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Yo qué sé, de muchas... de la caída de las Torres Gemelas, y también, ¿no?, que donde trabajaba, qué estaba pasando. Entonces, bueno, me ayuda también a ver desde fuera el momento histórico, cómo se estaba viviendo a mi alrededor. ¿Para qué te sirve recordar? ¿Qué pregunta? Pues creo que me sirve sobre todo para... a ver si los explicar, para poder mantener... estoy pensando ahora no tanto en los recuerdos históricos, sino en recuerdos familiares, pues para poder seguir manteniendo relación con personas, por ejemplo, o sea, creo que me sirve... Esto es pensando en para qué sirve el recuerdo, ¿no? Porque muchas veces el recuerdo sirve para pasarlo muy mal. Entonces, rescatando para qué me sirve para bien, pues es para, por ejemplo, poder seguir manteniendo conversaciones con personas que no están, que esto puede sonar muy loco, pero... ¿Eso quiere decir que no te gusta que las cosas acaben? Totalmente. O sea, es algo que también me ha costado asumir, pero vamos, lo tengo clarísimo. ¿Te enfadas cuando aparece la palabra fin en las películas? ¿O en las películas sí que lo admites? En las películas lo admito, en algunas lo agradezco. En otras, bueno, es que, a ver, iba a decir que no se enfado, pero es por no asumir que me enfado, ¿no? Pero más que me enfado, yo creo que me produce tristeza y rabia y asumirlo, pero sí. Que tienes una cierta tendencia a la eternidad. Uy,
querría, sí, pero bueno, no, tampoco, porque en el fondo creo que todo esto lo que me ha hecho es como tener un concepto distinto de lo que sí, que probablemente es como una forma de trascender el recuerdo y de vivirlo de otra manera, pero en realidad sí pienso en la eternidad, incluso me horroriza. Incluso ahora pensando en otro tipo de recuerdos y de relaciones, por ejemplo, yo creo que puede convivir esa tristeza, ¿no?, de un final con la plena conciencia de que es mejor y de que eso, o sea, eso que decía antes de seguir conversando o seguir manteniendo te sirve, ¿no?, para, bueno, no sé, estoy entrando en barrena, pero que me he ido ya se me ha olvidado tu pregunta. Te hago una distinta. ¿Hay algo de deseo de abolición del tiempo? ¿Hay algo de lucha contra el tiempo en ese deseo de recordar, en esa capacidad también, no solo deseo, sino capacidad de recordar? Creo que no tanto de abolición del tiempo, sino de abolición de la linealidad. O sea, creo que una de las cosas para las que me ha servido recordar es para vivir momentos muy difíciles de mi vida, entendiéndolos de una forma un poco mágica, en las que entiendo que puedo volver a que a lo mejor lo que va a continuación de mis 40 y tantos actuales van a ser los 12 que tuve, ¿no? O sea, que puedas ir pegando saltos, pero no tanto la abolición del tiempo. Estamos rozando, y la verdad es que no me lo esperaba, estamos rozando la definición de poesía que dio Lezama Lima y que se formulaba de una manera muy sencilla. Decía que la poesía era lo sucesivo presentado como simultáneo. Pues no tenía ni idea desde mi ignorancia. Y a lo mejor es una forma de acercarnos a tu trabajo, a tu obra. A lo mejor estamos hablando de poesía. Una cuestión muy técnica. De la poesía a lo técnico. ¿Hay alguna manera mejor que otra para recordar, para agarrarse al recuerdo, para aferrarlo? Pues la verdad es que no lo sé, porque es que yo creo que no me aferro a él. O sea, no es una intención aferrarme. Y de hecho creo que no me aferro a... Bueno, o sea, no me aferro al pasado, no es que me quede agarrada ahí, sino... Bueno, es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Que lo simultáneo con el presente. Entonces, no sé si hay un sistema. O sea, diría que más bien esto que hablaba de hacer como un cierto pensamiento mágico sobre él sería más que un método, el mejor método o sea, el método más sano, por lo menos. El pasado tuyo, el pasado familiar, el pasado social, te han visto fotografiando letreros antiguos por las calles de Madrid. Sí. Sí, pertenezco a un grupo, nos llamamos Fetel Letters, que hacemos fotos de letreros de Madrid dentro de una asociación que se montó justo en 2020, poquito antes de la pandemia, que es protección, no me acuerdo, patrimonio, es que tiene un nombre así muy largo, pero bueno, que consiste en la protección del patrimonio gráfico,
comercial, sobre todo, ¿no? Bueno, en realidad es todo el patrimonio de la ciudad. Pero... Y sí, o sea, yo lo hago un poco con la misma intención que estamos hablando, más que con una cosa de mantener el pasado así como rígido, sino, bueno, creo que los rótulos cuentan cosas o sea, los rótulos de un comercio que lleva 100 años, o bueno, 50 o 10, porque ¿no? También incluso, yo veo los chinos, también te están contando la historia de la ciudad ahora, ¿no? Entonces, creo que es que al final, bueno, hemos pasado de fotografiar monumentos a lo mejor a fotografiar... Fotografiar letras. Fotografiar letras, sí. También es eso, ¿no? Es el amor a la letra. Eres tipógrafa. ¿Qué oficio es ese? Eres tipógrafa, perdón, entre otras cosas. ¿Qué oficio es ese de ser tipógrafa? Pues bueno, primero me queda muy grande, yo creo, esa palabra. Es verdad que he diseñado un par de tipografías, pero bueno, creo que me falta mucho por aprender. Pues es el oficio de ponerle forma a las letras para poder imprimirlas, ¿no? O sea, es un oficio que el de tipógrafo, tipógrafa empieza a partir del nacimiento de la imprenta. Es escribir con tipos, con cajitas de plomo, de madera, con una letra tallada encima. Y... Ahora ya no. Antes, sí, es eso, justo. Es verdad que es una profesión que pasa de ser táctil, ¿no? y artesana con las manos a digital. Actualmente es digital. Entonces tú decides cómo va a ser una mayúscula, cómo va a ser una W. Sí, pero lo complicado es que tú lo decides, pero tienes que ajustarte. O sea, lo complicado es ese viaje entre la norma, lo técnico, y que hay mucho de técnico, y lo creativo para que se siga leyendo, ¿no? Que es la finalidad de la letra. O sea, estás trabajando para que la palabra pase a través de esas formas. Son cientos, tampoco son miles, creo, son cientos. Entre las más conocidas, Times, Calibri, Comic Sans, Helvetia, Garamond. ¿Por qué necesitamos tantas clases de letras distintas? Pues justo por lo que acabo de decir, ¿no? Porque son el vehículo de la palabra, y hay muchas formas bueno, iba a decir muchas palabras, pero no es, o sea, muchas maneras de contar, muchos mensajes que dar. Entonces, cada una de esas formas son una manera de expresar lo que decimos, ¿Quieres decir lo que escribimos. Que si cambiamos la tipografía, el mismo texto lo vamos a leer de manera distinta? Sí, ¿Es eso? totalmente. Sí. Y para mí lo más bonito, bueno, no lo más bonito, lo más curioso, una de las cosas más curiosas de la tipografía es cómo tú no eres muchas veces consciente de eso. O sea, cómo estás leyendo cómo justo muchas veces la tipografía tiene que servir para no ser vista. Y si tú te luces mucho como tipógrafo, estás haciendo un mal trabajo, porque quien ha escrito quiere que se lea su texto, no que se vea las formas, ¿no? Que luego hay otra vertiente de la tipografía expresiva, que es otra cosa, pero a mí eso me parece muy interesante. ¿Y tienes tus tipografías preferidas? Pues tengo mis rachas, o sea, voy cambiando, y, o sea, creo que soy como muy enamoradiza con la tipografía, cosa que luego no soy en la vida, pero con la tipografía sí. Pero creo que también responde a eso, ¿no? A que, bueno, pues cada época, cada circunstancia, cada trabajo, cada proyecto lleva... Pero bueno, sí que hay alguna
me ha... No sé si quieres que te diga alguna concreta. Bueno, nos podemos hacer... No sé, sí. No, que no sé si la pregunta va por ahí o sí, me gustaría. ¿Por qué no? Claro. Pensar en... O sea, verlas, sí. Pues mira, hay una que cuando la vi, luego no la he usado mucho, pero también supongo que porque luego me supe un poco más de... que es una tipografía que se llama Mrs. Aves, que es de una tipógrafa, de Susana Lico, que además es una tipógrafa de los 90, que luego hace un trabajo muy diferente a esa tipografía y muy experimental. Y también es como hija esa tipografía de una tipografía muy conocida que es Baskerville, que también me gusta mucho. Y porque no sé, es que te enamoras o sea, son tipografías de las que te enamoras. Y tú has creado 2, Copla y La Piquer. Sí. Vaya nombrecitos. Sí. Tiene mucho que ver también con la memoria familiar. Mi abuela le gustaba mucho la copla y bueno, cantar. O sea, tampoco es que cantara muchísimo, pero tengo como varias canciones en mi mente y unas Ojos Verdes. Entonces me viene por ahí el personaje de Concha Piquer, porque además son las coplas cantadas por ella, ¿no? La interpretación de Concha Piquer. ¿Las creas por placer, por gusto? ¿Las creas con un fin determinado? ¿Las tipografías nacen sabiendo ya dónde se van a leer? No, doña Concha nace en un curso máster de tipografía. De hecho, llegaba, mira, eso es un poco paralelo aquí, ¿no? Sin saber muy bien en qué no tenía ni idea de que iba a hacer una tipografía sobre copla. O sea, quería aprender sobre tipografía, pero no tenía muy claro qué iba a hacer. Y la Piquer surge gracias a copla para un libro. Esta sí que nace con una finalidad, que es el libro de Doña Concha de Carla Berrocal, el cómic de Doña Concha, que Carla se entera de que yo he hecho una tipografía sobre copla y me la pide para el cómic. Pero es una tipografía que, justo lo que estábamos hablando antes, que no hubiera dejado leer nada. Entonces yo le diseño otra, que es la Piquer, y que tampoco tiene nombre hasta el último momento. Y además es una tipografía justo diseñada durante la pandemia y oyendo copla. O sea que... Oyendo copla en mitad del silencio universal. Sí. ¿Qué valor le das a la palabra escrita? Pues todo. O mucho, ¿no? Bueno, no a toda, porque hay mucha palabra escrita que no dice nada, pero a la que dice le doy mucho valor. ¿Cuántas? No solo por la letra, o sea, no solo por esto que estamos hablando, por la letra, por la forma, más por el contenido, ¿no? ¿Cuántas cartas has escrito en tu vida? Pues unas pocas, no muchas, porque claro, a partir de una época ya la carta se pierde, pero unas pocas. Y algunas, bueno, iba a decir sin destinatario, no, con destinatario, destinataria, pero que no sabiendo que no iban a ser leídas por la persona a la que iban dirigidas. ¿Cuántas has recibido? Pues creo que menos de las que he escrito. Y no sé, lo mismo hay alguna por ahí de estas que se escriben sin que yo llegue a leerlas, no sé, no creo. Pero sí, menos. ¿Y cuántas has leído sin que tú fueras la destinataria? Pues no muchas,
y un poco estoy pensando en cartas familiares, que son la mayoría de las que bueno, también he leído epistolarios y que sí que eran para, para ser leídas, ¿no? Pero en estas me sentí un poco ayer, ¿no? En las que he leído de la familia, que me he ido encontrando o me han dejado, pero bueno, han sido un poco una ventana a cosas que desconocía. Estás en el empeño de llenar los huecos, los silencios de la historia de tu familia. Sí, no lo sé. Sí, o sea, a lo mejor desde fuera se ve como un empeño. Bueno, sí, claramente es un empeño porque es una cosa que no se ha ido de mi cabeza. Pero no sé si es tanto llenar los huecos como ver qué hay en esos huecos, ver qué pasa en esos espacios brumosos que quedan por ahí. ¿Qué espacio intuyes que ocupa lo no dicho? Pues demasiado. O a lo mejor no mucho espacio en kilómetros, por ejemplo, pero sí creo que un espacio como muy esencial y muy denso, ¿no? Como un poco agujero negro que arrastra mucho. ¿Qué es una familia? ¿Qué pregunta? Pues muchas cosas. Porque es desde una institución, ¿no? La familia es desde una institución en la que puedes pertenecer a una familia a la que no realmente con la que no tienes nada que ver, pero luego hay fuera de lo institucional hay familia, o sea, puedes hacer familia de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que es eso desde lo institucional hasta lo que uno decida que es familia. Lo que miembros elija, incluso dentro de la familia institucional tú puedes elegir los miembros, ¿no? Supongo que es vínculo, es un interés común, una memoria común, una visión a futuro común, no sé. Muchas cosas, muy compleja esta pregunta. Pues creo que la que sigue no va a ser mucho más fácil. ¿Qué significa heredar? Pues desde algo muy bueno, ¿no? Que aparezca un tío abuelo rico por ahí. Desde eso, pues desde economía hasta historia, hasta memoria, hasta enfermedades, Sí, he pensado en las adicciones, o sea, desde heredar significa, yo creo, desde algo muy bueno, muy positivo, a algo muy, muy complicado, muy chungo. ¿Significa algún tipo de responsabilidad? Sí. Sí puede significarlo, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces lo significa. Supongo que incluso, que no es mi caso, en la herencia económica, ¿no? Que llega, que sí, significa bueno, yo heredo esto, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo, es una pregunta esto, ¿eh? ¿Qué responsabilidad tengo? ¿Qué tengo que hacer con todo esto? ¿Puedo dejarlo ahí? ¿O tengo que hacer algo? ¿Y qué querría esta gente que yo hiciera con esto, no? El mundo era muy distinto antes de que apareciera el punto limpio. Sí, es verdad. Además de palabras, punto limpio, qué curioso es el nombre, ¿no? Punto limpio. Además de palabras, guardas imágenes. Sí. Y en los últimos años has ido recuperando poco a poco las fotografías familiares. Eso significa que acumulas ahora mismo imágenes que cubren un intervalo de un poco más de un siglo.
La mayoría de ellas son retratos. Me imagino que tienes una visión de cómo se han retratado los españoles durante el siglo XX. Si ha habido cambios, si ha habido... Bueno, sí que me ha servido para sacar conclusiones, pero no, claro, para saber, o sea, para responder a esa pregunta tendría que estudiar mucho, ¿no? Porque al final yo me baso solo en mi familia, que al final es un cachito de unas zonas geográficas, de pues de un nivel económico que va cambiando según qué puntos, pero vamos, que es limitado. Pero sí que he sacado algunas conclusiones, ¿no? Como, pues mira, una es que, o es más bien una reflexión, que es cómo pensar cómo se nos va a recordar a nosotros, porque claro, veo que hay muchas menos fotografías, digo, eso lo que dices, ¿no? Desde hace más o menos un siglo así, bueno, sí, un siglo un poco más. Claro, se hacían menos fotografías y yo creo que con la conciencia de lo que suponía la fotografía como memoria de sí mismos y de una época, creo, justo por hacerse muchas menos fotos, ¿no? Y bueno, es verdad que he ido como encontrando fotografías muy similares en dos familias distintas, entonces voy viendo cómo en cada década va cambiando eso. Por ejemplo, una de las cosas que lo hemos hablado estos días, una de las cosas que me ha sorprendido es las fotos de escuela, que como pasan, tengo muchas fotos de escuela de muchos familiares de los años 50, 60, que siempre están sentados en una mesa. Bueno, tengo incluso una de principios de siglo, de mi abuelo, de principios del siglo XX, con un mapa detrás. Está de pie con un mapa, pero he encontrado muchas de niños en una mesa con un libro o escribiendo a mano, a veces con una bola del mundo, con un mapa, ¿no? En un ambiente educativo. Y me sorprende que unas de las últimas que tengo, que son mías y de mi hermana, también son fotos de colegio y son la típica foto que se lleva haciendo desde los 70 por lo menos, bueno, a lo mejor desde los 80, que es con la nada detrás, ¿no? O con una luz, no hay nada, no hay un libro, no hay un cuaderno, no hay. Es como con un paisaje, una luz, y de hecho he compartido espacio de trabajo con una persona que se dedicaba a hacer este tipo de fotos ahora y son el mismo estilo de foto, ¿no? Entonces eso me sorprende, que ese cambio. Todas estas fotografías que ahora están entre tus manos tienen un evidente valor documental, sobre todo para tu propósito de reconstrucción de la memoria familiar. Pero también te gusta intervenirlas, te gusta dibujar sobre ellas, fotocopiarlas, pintar sobre ellas. No sé si la pregunta es ¿por qué te gusta o para qué te gusta? Pues no lo sé, es una cosa que surge yo estudié Bellas Artes y en un momento dado me puse a fotocopiar y a pintar las fotos, pero creo que no, en ese momento no había. Una de las primeras cosas que hice fue tachar, esto me estoy acordando, tachar a la persona a la que se había hecho la foto, ¿no? Como rescatar a toda esa gente que aparece en las fotos que no sabes ni quién es, que pasaba por allí. Pero vamos, que no había un concepto, una idea, un querer hacer algo. Sí que creo que es que has dicho antes que desde hace un tiempo recupero las fotos. No, yo esto desde niña tengo como una cosa con las fotos de la familia muy...
Entonces creo que era algo que estaba en mi cabeza. Y sí que, o sea, ahora, por ejemplo, estos días que he estado haciéndolo, creo que hay una cosa de repetición, de querer, es que no sé si es apropiarme, si saber qué me quieren decir, de darles vida, ¿no? Porque al final muchas de ellas son en blanco y negro, pues meterles color, no sé. De darles vida, porque si Roland Barthes tenía razón, las fotografías son la representación de la muerte, de lo que ya no es. No porque la persona representada haya muerto, sino porque efectivamente al segundo siguiente esa persona ya es distinta. Sí. Hay una imagen que no está positivada. Una imagen que tampoco aparece en ninguna pantalla y es una imagen reciente. Tu abuela muere de COVID durante el primer confinamiento y meses después, creo que son meses después, su casa se inunda. Acudes a recoger algunas cosas y te encuentras con que el papel que decoraba las paredes se está desprendiendo de las mismas como se cae la corteza de los árboles. Y decides guardar esos pedazos. Sí, también supongo que no es algo, o sea, no es algo reflexionado. Es supongo que como el que en un naufragio coge cosas y además nunca mejor, o sea, que justo se inunda, ¿no? Yo creo que lo que quiero es conservar ese espacio, ¿no? Y lo único que puedo llevarme en ese momento es el papel y además también la imagen del papel caído a mí me impactó mucho y es como si en ese papel, que también es lo que he estado trabajando estos días, ¿no? Porque tampoco he sabido hasta ahora qué me lleva, o sea, qué relación tenía yo con esos papeles, con esos dibujos. Y me he dado cuenta que es que yo me he perdido mucho en ese tipo de dibujo que es como muy enrevesado, muy, muy barroco. No son geométricos, la mayor parte son, bueno, hay alguno geométrico, pero entonces son como una especie de laberintos y al final tengo la sensación de que es que guardan, es como si se hubieran quedado, como si hubieran sido una especie de pantalla, de cámara grabando lo que pasaba ahí dentro y como si pudiera llevarme un trocito pues de todo lo que pasó allí, de mi familia, de mi abuela, sobre todo de mi abuela. ¿Qué importancia tiene la estética en tu vida? Pues tiene importancia, pero creo que más desde la estética entendida más como el orden, a ver, o como una forma de o sea, no del orden, es que, a ver si me explico. No, me refiero que no tanto desde la estética entendida como lo bonito, como lo adornado. Para mí es lo opuesto a eso, ¿no? Más pues la estética como una manera de descifrar. Estoy pensando en el diseño, aunque no parezca, pero bueno, como cuando uno diseña, está traduciendo o eso, descifrando algo para que se pueda entender bien, como una forma de hacer fluido un contenido, de comunicar, ¿no? Me he ido un poco por las ramas, pero... De las ramas hablaremos dentro de 5 minutos. Este programa se llama Tiempo de Exposición. En las cámaras fotográficas analógicas había que decidir el tiempo de exposición.
que no era otro que el tiempo en el que la luz atravesaba el obturador y quedaba impresa en el negativo. A más oscuridad, mayor tiempo de exposición. ¿Cuántos años llevas con el obturador abierto para dejar pasar la luz? Pues toda la vida. Sí. ¿Cuántas imágenes han quedado impresas en algún pliegue de tu cerebro? Muchas. Algunas preferiría que no, pero muchas. Y no sé, es que me he quedado en lo del obturador porque me parece una forma de verlo muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo son de reales esas imágenes que guardas? Pues yo creo que todo lo real o lo poco real que puede ser una imagen que uno guarda, porque al final, bueno, no sé, es que esto ya nos lleva a un debate filosófico, ¿no? Porque también qué es la realidad, ¿no? Iba a decir que claro, uno ya hace subjetivo, en cuanto guarda una imagen, ya empieza a modificarla, ¿no? Entonces, bueno, hay una mezcla ahí de realidad, de subjetividad, no sé cómo son de reales. ¿Te gustaría olvidar más de lo que olvidas? Sí, seguramente, sí. Pero bueno, es que esto te voy a contestar una cosa distinta cada 10 minutos. Porque por un lado sí, claro, pero por otro no. Creo que me gustaría olvidar un poco. Mira, esto además tiene mucho que ver con esta residencia, con la invención del recuerdo, con el curso de la invención del recuerdo, porque he aprendido que a olvidar se llega recordando, o al revés, o que una forma de olvidar es cambiar el recuerdo, recordar de otra manera. Entonces, y ahí me parece que eso es mejor que olvidar, ¿no? Mejor que la amnesia es convertir el recuerdo en otra cosa, ¿no? Eso yo creo que es una forma de hacer trascender lo que ha ocurrido. Estás terminando una residencia abierta en La Cala, a escasos metros de donde grabamos este podcast. Durante 9 días has mantenido largas conversaciones con nosotros, con el vecindario, con algún viajero llegado de Allende. De cada una de ellas se desprendía una palabra que no era como las otras, o que nos ha parecido que no era como las otras. Las hemos recogido en el cuenco de la mano y volvemos a ofrecértelas para que las acompañes de otra palabra, de una frase, de un silencio, de lo que prefieras. Esta es la primera, silencio. Fíjate, me sale vacío, pero no siempre lo veo así, pero es lo primero que me ha venido a la mente. Huella. Pasado. Secreto. Callado. Respiración. Fíjate, muerte y vida. Genealogía. Árbol. Pudor. Niñez. Pertenencia. Vínculo. Ausencia. Falta. Ana Linde de Soto, gracias por acompañarnos en Estación La Cala. Muchas gracias a vosotros y un placer. Estación La Cala se produce desde hace más de 2 años gracias al apoyo de nuestros mecenas. Usted también puede colaborar con nuestro micromecenazgo. Encontrará la información en nuestra web lacala.es o directamente en patreon.com.
Han escuchado la entrevista a Ana Linde Soto dentro de nuestro programa Tiempo de Exposición, tercera temporada. Sábado 22 de julio de 2023. Realización técnica Ana Mareca. Entrevista y dirección Grasa Toro. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción.